queremos, Señor amado, introducirnos en ese río, Señor. Pero no solamente queremos, Señor amado, hasta los tobillos, Señor. No queremos hasta los lomos, Señor, sino que queremos nadar en ese río de tu presencia. Queremos sentir tu presencia, Señor, en plenitud de nuestra vida, Rey. Estamos deseosos de ti, Señor. Estamos deseosos de sentirte, Señor Jesús. Estamos hambrientos, Señor. No tenemos a quién más ir, Señor. Solo tu presencia es nuestro sustento. Solo tu presencia, Señor, es la que sacia nuestra sed. Solo tu presencia es la que nos inunda de ese amor. Oh, Señor, anhelamos ese río, Señor, que sale de tu trono y que nos baña, Señor. Santo, dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Toma tu asiento en esta noche, iglesia. Gracias, Señor. La verdad que estoy muy contenta por estar nuevamente en la casa de papá, amén. Saben que hemos tenido días luchados, amén, estos días. Yo el día domingo tuve bastantes luchas en este lugar, pero ¿sabe qué? El Señor nos pone en alto, amén. Porque a veces la gente es atrevida, amén, es atrevida, pero no viene con un atrevimiento de parte del Señor, amén. Y bueno, el domingo tuve que soportar que me respetaran, porque me ven que soy mujer y porque ven que soy pastora de este lugar, amén. Y muchos hombres machistas piensan que una mujer no puede ser pastora, pero que vayan y se quejen con Cristo, amén. Que vayan y se quejen con Cristo, porque a mí el que me levantó se llama Jesús de Nazaret, amén. No me levantó un hombre, me levantó el Señor cuando yo no era nada más que una ama de casa, allí en Villa Gesell, y lloraba en su presencia, amén. Pero sabe que cuando Él levanta, Él respalda, amén. Y yo puedo ver el respaldo del Señor, amén, que nos sostiene y que nos cuida y que nos guarda en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Saben una cosa? Tengo una cabeza, se llama Marcelo Guevara, es mi esposo. Es cabeza sobre mí. Yo puedo tener ministerio porque mi esposo está sobre mi cabeza, amén. Y soy una mujer absolutamente sujeta en mi casa, amén. Por eso Dios me da respaldo, porque tenemos que ser sujetos. Las mujeres tenemos que sujetarnos a nuestra cabeza, amén. Así que yo no me muevo si mi esposo no me da el ok. Pero el domingo una persona me irrespetó y ¿sabe qué? Yo dije, Señor, tu respaldo está conmigo. Porque sabe que cuando Dios está con uno, el enemigo se tiene que sujetar. Se terminó yendo el hermano, porque ¿sabe qué? Si no puede tolerar estar bajo la cobertura de quien está en este lugar en este momento ahora, bueno, tiene que buscar un lugar donde haya hombres, amén, que lo pastoreen, amén, porque en este lugar Dios me puso, tengo el respaldo de Dios primeramente, tengo el respaldo de 159 países que me respaldan, tenemos una iglesia internacional, amén, tengo mi cobertura espiritual, tengo mi padre espiritual, así que Dios se ocupe de esa persona, amén, pero que Dios me traiga gente que verdaderamente quiere alimentarse, porque ¿sabe qué? Lo que yo hablo no es palabra de Raquel, no es palabra de mujer, hablo palabra de Dios, amén. Eso es lo que hablo, palabra de Dios, y al que le guste, y al que no, lo lamento, amén. Gloria a Dios. Les aclaro esto porque sabe que van a escuchar gente que les va a decir cosas, hermanos. Usted vea y remítase a la palabra de Dios. Si yo en este lugar les hablo algo que no es palabra de Dios, bueno, ahí, venga y dígame, amén. Pero mientras yo lo que le esté hablando sea palabra de Dios, quéjese con Cristo, amén. Gloria a Dios. Dicho esto, que el Señor les bendiga. Quiero hablarles en esta noche, le puse metamorfosis de personalidad a la prédica que les voy a traer hoy. Y viene con respecto a mi temperamento, amén, porque yo tengo temperamento fuerte y Dios siempre me está hablando, amén. Y me enseñaba con esta palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 5 amén, en adelante. 2 de Samuel 16 y vamos a leer a partir del verso 5. Dice así: y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá.
Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al Señor mi rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí que mi hijo ha salido de mis entrañas. Acecha mi alma, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque es tu palabra la que nos vivifica, Señor. Padre Santo, hace que esta palabra, Señor amado, salga, Señor amado, con denuedo, Señor. Yo me someto, Padre Santo, mi cuerpo, Señor, a mi alma, a mi espíritu y mi espíritu a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu presencia, para que sea tu voz, para que seas vos, Señor amado, hablando por esta boca, Padre Santo, por este vaso frágil, Señor, en el nombre bendito de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, que esta palabra, Señor amado, penetre los corazones, Señor amado, y Señor amado, llegue, Señor amado, a darle sabiduría y entendimiento a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje podemos ver al rey David, que tiene un carácter particular, amén. Ya David estaba anciano en este tiempo, ya había pasado muchas cosas y tenía una actitud que a mí me sorprendió, amén. Porque puedo ver primeramente que estaba tranquila, amén. Porque estaba tranquila en el verso 10, dice, y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Tiene otra actitud pacificadora David. Verso 11 dice: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Amén. Ellos querían cortarle la cabeza a Simei. Ellos querían cortarle la cabeza porque lo veían que estaba maldiciendo al rey David. Pero David tuvo una actitud tranquila, una actitud pacificadora y una actitud reflexiva. Él pensó que si el pueblo de Israel, si el pueblo de Benjamín, ¿cómo no iba a venir a insultarlo si su propio hijo lo había destronado? Su propio hijo se había rebelado en contra de él. Y tuvo una actitud humilde, porque él dijo, en el verso 12 dijo así, dice: quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Amén. Entonces acá yo veo que él tiene un carácter particular, él tiene una actitud particular. ¿Qué es el carácter? Es la manera de pensar y actuar de una persona, amén. La manera de pensar y actuar. Cuando nosotros nos enojamos y nos airamos y nos ponemos mal, la gente dice que somos coléricos, que tenemos un carácter colérico, amén. Pero en este caso David tenía un carácter pacificador. La personalidad de David era una personalidad diferente quizás a cuando era joven. Cuando era joven había sido muy apasionado, había sido un joven que fue y desafió a un gigante y lo venció, dice la palabra, pero era un joven avesado, era un joven desafiante, pero en este caso vemos una personalidad tranquila, más calmo David. ¿Qué quiere decir personalidad? Estuve haciendo la tarea y busqué en el diccionario. Es un conjunto de características psíquicas de una persona. Puede decirse que es el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y un repertorio de conducta que caracteriza a una persona. Eso es la personalidad, actitudes, pensamientos, características de la persona. ¿Cómo se forma la personalidad? La personalidad se forma por la cultura.
Nosotros vivimos en medio de una cultura que nos ha aportado cosas y conocimiento y en un entorno familiar que nos ha dado cosas a nuestra vida. Yo soy como soy quizás porque tuve un entorno de un padre fuerte, de una madre sumisa, así que capté un poquito de los dos. Amén. Mamá era sujeta a mi papá y mi papá era un hombre de carácter fuerte. Amén. Y eso condiciona muchas veces nuestra personalidad. ¿Sabe que Dios nos pide que seamos transformados cuando venimos al camino de Él? Dios no quiere que sigamos teniendo la personalidad y la caracterología del mundo. Dios quiere que nosotros seamos transformados, amén. Dios no quiere que sigamos caminando como caminábamos en el mundo, amén. Él quiere que seamos diferentes. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:2, que es mi palabra preferida. Todos los que me conocen saben que amo esta palabra. Romanos 12:2, el que lo encuentra antes que yo lo lee fuerte. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe lo que quiere decir transformar? Quiere decir metamorfo. Amén. Metamorfo quiere decir mudar. Metamorfo quiere decir reformar, volver a formar. Eso quiere decir metamorfo. O sea que Dios quiere que nosotros nos volvamos a formar, que nos mudemos de la persona que éramos a otra persona. Cuando Dios habla esto, dice que quiere que nos transformemos, que cambiemos totalmente nuestra forma de ser. Amén. ¿Cómo hacemos esto de cambiar nuestra forma de ser? Para poder cambiar nuestra forma de ser, Él nos ofrece una cultura. Él nos ofrece una cultura de reino. Amén. ¿Qué es una cultura? Es el conjunto de saberes, creencias, lenguajes, códigos morales y pautas de conducta o de un grupo social. Eso es una conducta, eso es una cultura. Creencias, saberes, lenguaje, códigos morales. Y Dios nos ofrece todo esto en la palabra de Dios. Amén. Él quiere que nosotros dejemos de ser esa vieja criatura que estaba viciada, que andaba en la carne, andaba como se le daba la gana, conforme a la cultura del mundo, amén. Antes éramos personas que cuando alguien nos decía algo, enseguida lo íbamos y le dábamos un sopapo, antes íbamos, le dábamos una patada, nos enojábamos, nos íbamos, cerrábamos la puerta, hacíamos esta clase de cosas. Pero en la cultura del reino que nos ha traído el Señor, nuestra conducta tiene que ser diferente, amén. Tenemos que ser personas distintas, amén, ¿no es cierto? ¿Quién me dice amén a esto? Amén, hermano, porque si usted no dice amén, no está corroborando esto, no está afirmando, cuando dice amén está diciendo así sea, amén. Tenemos que tener una cultura de reino. Repita conmigo, cultura de reino, amén, cultura de reino. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos una cultura de reino y que vivamos conforme a lo que Dios tiene establecido en su palabra, amén. ¿Cómo hacemos para vivir una cultura de reino? Para poder vivir una cultura de reino es necesario que nosotros nos sometamos a las pautas establecidas en esa cultura de reino. O sea que tenemos que romper todas las estructuras y todos los paradigmas que traíamos de antes del mundo. ¿Amén? Tenemos que romper, dijimos que tenemos que cambiar. Para poder vivir en la cultura que tiene Dios preparado para nuestra vida, tenemos que cambiar todo. Y en ese cambio que tenemos que hacer, tenemos que someternos a la cultura que Dios tiene, amén, a lo que Él ha preestablecido aquí en su palabra. Él estableció una cultura, Él estableció la forma en que nosotros tenemos que vivir. Él estableció creencias, Él estableció normas, Él estableció pautas de conducta, Él nos enseñó por medio de su palabra, amén. O sea que es una cultura. Jesús vino a traer ese reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Porque mucho hablamos de reino, pero ni siquiera sabemos qué es. El reino es vivir bajo la voluntad de un rey, amén. En este caso, nuestro Dios. Él es nuestro rey, amén. Entonces vivimos bajo el reino de Dios, bajo la autoridad que está establecida en la Biblia, bajo la autoridad que está establecida, que es Dios, amén. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro rey, que Él es el sumo sacerdote, que Él es
todo, amén. Él ha venido a traer a nosotros una forma de vivir diferente. Pero para que nosotros podamos vivir de una manera diferente tenemos que sacarnos la vieja levadura, amén. Esa manera que teníamos de vivir antes, que era la manera del mundo, amén. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros, amén. Dejar esa vieja levadura, esa vieja manera de vivir, todo ese bagaje de conocimiento que antes teníamos en el mundo. Antes, cuando nosotros estábamos en el mundo y alguien nos venía a hacer algo como hablábamos hoy, le devolvíamos el sopapo. Pero ¿qué dice la nueva cultura que nosotros tenemos que vivir? ¿Que le demos otro sopapo? ¿Qué dice? Que pongamos la otra mejilla, amén. O sea que la cultura del mundo te habla que vos vayas y le pegues, pero la cultura de Cristo dice que vayamos y pongamos la otra mejilla. Es diferente. Dios vino a mostrar algo diferente. Dios vino a traer una cultura de reino. Dios vino a traer una forma de vivir diferente, amén. Y en este caso lo vemos a David, que antes era un muchacho joven, impetuoso, guerrero. Él se enamoró de una chica y de pronto la vio en el terrado, la hizo traer, tuvo relaciones con ella, planeó la muerte de un hombre que tenía ímpetu, un hombre que iba a la guerra, un hombre que se defendía. Pero en este caso, ya más anciano, en Segunda de Samuel, vemos que él tiene una actitud diferente. Había cambiado su forma de pensar, había establecido una cultura diferente para su reino, porque él, cuando les estaba hablando a sus generales y le estaba diciendo que no le hagan nada, estaba cambiándoles la mentalidad, amén. David tuvo la capacidad de preparar a la gente que estaba. Dice que él estuvo metido en una cueva, la cueva de Adulam, porque estaba huyendo. Y en esa cueva se encontró con la gente pobre, los endeudados, con gente que estaba mal, pero él tuvo la capacidad de hacerle cambiar la mente a esa gente, que salieran de ser enlutados a que sean los valientes de David. Un hombre que tuvo capacidad para cambiar esa cultura, que tuvo capacidad para sacar y romper toda estructura y todo paradigma que tenía esta gente. Esta gente tenía establecida la pobreza en su cabeza, tenía establecida la miseria, tenía establecido el ser rechazados, porque eran rechazados, estaban enlutados, dice la Biblia. Pero él cambió todo eso y los transformó en los valientes de David. Gente que fue capaz de quedarse con la espada pegada en la mano por ir a la batalla y por pelear, amén. Él tuvo la capacidad de hacer eso. Un rey tiene esa capacidad de cambiar la cultura, de cambiar el ambiente. Siempre hablamos de ser transformadores de ambientes. Pero para poder transformar un ambiente tenemos que nosotros ser cambiados, porque vamos a ser impartidores de lo que tenemos dentro nuestro, amén. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo algo, eso que estamos viviendo lo llevamos a donde estamos. Nosotros, por ejemplo, cuando vinimos a Bahía Blanca, nos encontramos que Bahía Blanca tiene su cultura y tiene su forma de hablar, tiene su forma de ser. Acá nos encontramos que en mi ciudad todos los días estaban abiertos los almacenes, no cerraban nunca. Pero acá en Bahía Blanca los mercados están cerrados los días domingos. Allá no. Acá en Bahía Blanca a la galletita le dicen masita. Allá en Villa Gesell le dicen galletita. Amén. Miren qué diferencia. Acá los bahienses terminan hablando todo con pero. Amén. Y a nosotros cuando vinimos acá nos extrañó eso, porque es la cultura. Pero tuvimos que adaptarnos a la cultura y tuvimos que acatar las normas de Bahía Blanca. Tuvimos que salir con el casco, porque en Villa Gesell, si no tenías casco en la moto no pasaba nada, un pueblo chico. Pero acá en Bahía Blanca tenés que salir con el casco, con el seguro, con el registro, con todo. Allá si te paraban y le decían, no, pero me lo olvidé, te dejaban pasar, porque era un pueblo chico y nos conocíamos todos. Pero acá la cultura es diferente. Así que yo me tengo que adaptar para ser bahiense a la cultura que Bahía tiene. Amén. Y con el Señor es lo mismo. Para yo poder ser una mujer de reino, tengo que adaptarme a las normas establecidas por el Rey. ¿Amén? Tengo que acatar lo que dice su palabra. ¿Amén? Tengo que acatar lo que Él nos dice. Tenemos que tener esa sujeción y ese sometimiento. Tuve que romper mi forma de hablar y tuve que adaptarme a la forma de hablar de acá. Yo el otro día hablaba con un hermano que es argentino, creo que es argentino, pero está viviendo en Chile, un joven que antes era líder de jóvenes de acá. Y me decía, pastora, arrendamos
un teatro, arrendamos, digo yo, y para nosotros es alquilar. Él alquiló un teatro, pero ellos le llaman así. Él cuando era acá, estaba en Argentina, hablaba como nosotros, pero cuando fue a Chile tuvo que captar la cultura de ese lugar, amén, y tuvo que cambiar y someterse a esa cultura. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos sometamos a la cultura que Él ha establecido. Porque yo les hablo de estructura y les hablo de paradigma, pero no les dije qué era, ¿no? Una estructura es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. O sea que para romper una estructura hay que sacar las partes de un todo, hay que romperlo, hay que sacarle las partes. Yo, por ejemplo, a ver si tengo un papelito. Voy a pecar y voy a romper un tratado. Esto es un todo. Yo rompo esta estructura de este folleto. Lo rompí. Cuando uno viene al reino del Señor, hay que romper las estructuras que uno trae en la mente, en el corazón, en la costumbre que uno tiene. Amén. En el reino no podemos seguir actuando de la misma manera. No podemos seguir hablando de la misma manera. No podemos seguir moviéndonos de la misma manera. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se entiende? No podemos seguir siendo igual que antes cuando estábamos en el mundo. Tenemos que romper esas estructuras mentales que traíamos, esa manera de vivir que teníamos, porque antes cuando nos decían algo nos prendíamos en la murmuración, nos prendíamos en tomarnos una cerveza, nos prendíamos en hacer cosas que estaban conforme a la cultura donde vivíamos. Pero hoy tenemos que romper esas estructuras y vivir conforme a la cultura que Dios tiene, amén, a la cultura de reino. Y un paradigma es un modelo. Tenemos que romper los modelos que tenemos del mundo. ¿Sabe que lamentablemente en el mundo hoy la gente no tiene modelos, mis hermanos? No tiene modelos. Nosotros tenemos un modelo que se llama Jesucristo, pero la gente no tiene modelos. Por eso están con esos, los chicos miran un grupo de cumbia y les gustó cómo se vestía esa persona que canta cumbia y se empiezan a vestir como esa gente. Amén, pero ni siquiera entienden. ¿Sabe que en un tiempo los chicos andaban con los pantalones todos por acá abajo? ¿Se acuerdan? Que andaban arrastrando los pantalones con el fundillo por acá. ¿Se le veía todo? Bueno, ellos ni siquiera sabían por qué estaban haciendo eso. Lo hacían porque otro lo hizo. Pero eso lo hacían en la cárcel los homosexuales, para mostrarle la cola a los otros porque de esa forma los atraían. Y los chicos no sabían por qué lo estaban haciendo. Captaron algo y lo empezaron a practicar, pero con desconocimiento. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Amén. Tenemos que ver por qué actuamos como actuamos. Porque a veces actuamos sin tener entendimiento, pero en la palabra de Dios nos habla para que nosotros podamos entender y podamos ser sabios, amén, y podamos vivir conforme el Señor ha establecido. Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Dios quiere que nosotros podamos vivir esa vida de reino, siendo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero si nosotros desconocemos qué es lo que Dios quiere, nunca nos vamos a poder someter a ese reino que Dios tiene para nosotros, amén. Nunca. Tenemos que aprender la cultura de ese reino, porque si no vamos a ser sapos de otro pozo. Vamos a ser personas que estamos ignorando. Si usted se va a Inglaterra y usted no sabe hablar como hablan en Inglaterra, ¿qué pasa? Va a andar perdido. No va a poder llegar a ningún lado. No va a poder tomarse el colectivo porque no sabe dónde lo tiene que tomar ni dónde tiene que ir. Amén. A no ser que haya estudiado primeramente la cultura. Cuando usted estudia la cultura se va a poder mover en ese lugar con toda libertad, porque ya va a entender de qué se trata. Amén. Y hoy queremos vivir en la cultura que el Señor ha establecido, queremos vivir en el reino de Dios, pero ni siquiera nos preocupamos por escudriñar su palabra. No nos ocupamos de ver lo que dice nuestro Rey. Amén. Cómo Él quiere que nosotros vivamos. Él ha establecido cómo quiere que vivamos. El otro día, el domingo, hablábamos de la santidad. Es una de las cosas que Dios ha establecido. Ser santos porque yo soy santo, dice la palabra. Dios nos manda que nos santifiquemos. Amén. Y que vivamos como Él vive. Él es el modelo. Jesús es el modelo por eminencia que tenemos nosotros. Y a Él nos tenemos que parecer. No nos tenemos que parecer a Maradona, no nos tenemos que parecer a Riquelme, no tenemos que parecernos, no sé, no conozco grupos de este tiempo porque la verdad no escucho música secular, pero los grupos que están en este tiempo haciendo música, no sé. Los chicos a veces se quieren cortar el pelo como ellos, se quieren vestir como ellos,
pero en realidad nosotros nos tenemos que querer parecer a nuestro Rey. Amén. Parecernos a Él en toda nuestra manera de vivir. Y sabe que este hombre, David, había sido forjado por todas estas situaciones que él había vivido. Él tuvo una vida no fácil, hermanos, porque cuando era jovencito fue despreciado por su padre. Cuando vino Samuel a ungirlo, dice la Biblia que le pasó a todos los hermanos, pero de él ni siquiera se acordaba. No se acordaba de David. Y le preguntó Samuel, pero no hay otro de tus hijos, porque claro, cada que pasaba uno el Señor le decía que no era ese. O sea que él ya había vivido rechazado, estaba haciendo el trabajo que era más despreciado, que era el trabajo de pastor. Nadie quería ser pastor porque tenía que estar fuera de su casa, tenían que dormir con las ovejas, tenían que caminar mucho, tenían que sacarle, si estaban agusanadas las ovejas, tenían que sacarle los gusanos, tenían que limpiarlas. Era un trabajo bastante feo el que tenía que hacer David. Pero sin embargo, él ahí fue forjado. Él pudo enfrentar a Goliat, porque ahí en medio, cuando cuidaba las ovejas, venció a un oso, venció a un león, amén. Él aprendió ahí una manera de vivir. En medio de esa prueba, en medio de estar ahí con las ovejitas solo, él aprendió algo, amén. O sea que él fue siendo forjado para la manera en que se comportó después aquí en 2 de Samuel. Saben que muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, las luchas, las pruebas, las dificultades que pasamos, nos moldean el carácter. Nos moldean el carácter. Muchas veces, cuando somos demasiado sumisos, nos dan un carácter más fuerte el Señor, amén. Nos hace más fuerte. Quizás tenemos que pasar un desierto para hacernos más fuertes. Y cuando somos fuertes y cuando somos orgullosos, Dios permite que seamos forjados ahí, quebrados, triturados, para que podamos ser más humildes, amén. Pero Dios nos va forjando porque Él quiere hacernos a la manera que Él es, amén. Él quiere darnos humildad, quiere darnos sumisión a su palabra, quiere darnos entendimiento. A veces no entendemos, hacemos las cosas de una manera arrebatada, hacemos lo que se nos da la gana a veces. Pero Dios quiere que podamos vivir en esa cultura. Dios quiere que podamos tener esa personalidad, mire que yo le decía, tranquila, pacificadora, reflexiva, humilde. Antes había sido un joven asesino, había sido un adúltero, David. Había sido un joven impetuoso. Tenía características, David, importantes, pero Dios fue apaciguándolo. Dios fue calmándolo para hacerlo a la imagen. ¿Sabe qué dice la Biblia? Espéreme que encuentre. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Ven? Verso 14. A ver si estoy bien. 13, 14. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto le está hablando Samuel a Saúl. O sea que dice que Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón. ¡Wow! Un hombre que tenía el corazón de Dios. Amén. Pero ¿cómo puede ser? Si era una persona que hacía pecado. Amén. Y Dios no peca. Era un hombre que era conforme al corazón de Dios porque no era hipócrita. Porque él estaba sometido a Dios. Sí se equivocaba. Pero también así como se equivocaba, dice la palabra, humillado hasta el polvo está mi alma, decía David. Porque se humillaba cuando entendía lo que Dios le hablaba. Amén. Estaba dispuesto a someterse a Dios para ser corregido. Salmo 51 habla de la humildad de David, cómo se humilla cuando reconoce que se equivocó, que pecó contra Dios, se humilló hasta el polvo, dice la palabra. Eso era lo que a Dios le agradaba, porque él no venía con hipocresía, se equivocaba y asumía su error. Dios le enseñaba y él aprendía, amén. Todo lo que Dios le decía, él lo ponía en práctica.
Por eso dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón dispuesto, un corazón que se humillaba, un corazón que se rendía, amén. Un corazón que quería vivir conforme a lo que estaba establecido. ¿Sabe que David fue un hombre, hermanos, que subió al tercer cielo? No lo dice la Biblia. Pero él pudo diseñar la adoración en la tierra como era en los cielos. Lo pudo hacer. Él diseñó instrumentos que no existían en la tierra, que él los vio allí en el tercer cielo, en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Únicamente una persona que había visto la adoración celestial podía hacer lo que él hizo, poner en el tabernáculo las 24 horas, familias, adorar al Señor, amén. Él había visto cómo Dios quería que se adorara. Él pudo entender lo que Dios quería, porque pudo ir a ese lugar espiritual, aunque era un hombre pecador, amén. Pero un hombre que estaba dispuesto a someterse a ese reino, a romper toda estructura, a romper todo diseño del mundo para acoplarse al diseño que Dios tiene establecido. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos una vida conforme Él ha establecido. Dios quiere que seamos partícipes de ese reino. Dios quiere que nosotros vivamos victoriosos. Dios quiere que nosotros gobernemos, porque para eso fuimos creados, para gobernar. Dice la Biblia que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo está esperando que nosotros pongamos manos a la obra y que comencemos a gobernar. Pero para poder tener gobierno es necesario que entendamos que tenemos que vivir una cultura de reino, que tenemos que tener un sometimiento, que tenemos que comprender las leyes espirituales. Muchas veces no comprendemos las leyes espirituales y por eso no podemos gobernar. Porque acá en Bahía Blanca, en Argentina, hay leyes establecidas. Y para yo poder salir victoriosa tengo que entender esas leyes. Para poder defenderme tengo que entender esas leyes. Para que el juez me juzgue tiene que saber las leyes. Amén. Pero si yo no entiendo lo que está establecido en la Biblia, ¿cómo voy a poder ser una gobernante? ¿Cómo voy a poder actuar en la creación? ¿Cómo voy a poder hacer que todo se someta a los pies de la iglesia si yo no puedo entender lo que dice su palabra? Si yo no me someto ni siquiera yo misma al reino del Señor. Si yo no me someto, no puedo someter nada, mi hermano. No podemos someter nada. No nos se sujetan las enfermedades, no se sujetan los demonios, porque saben que los demonios entienden perfectamente de reino. Porque hay un reino de las tinieblas y ellos lo entienden. Saben cómo tienen que moverse, entienden de sujeción, porque entienden de no meterse en donde no le corresponde, porque hay principados, y los principados gobiernan en un área, y donde está gobernando esa área, ese demonio quizás no puede introducirse, porque no está establecido para ese lugar. Ellos entienden. Por eso muchas veces las tinieblas avanzan y la iglesia retrocede, porque no entendemos las leyes espirituales. No entendemos que somos gobernantes. No entendemos que tenemos que tener una cultura de reino y tenemos que estar sometidos a esa cultura, viviendo en esa cultura, caminando en esa cultura, hablando esa cultura, amén, hablando lo que dice la Biblia, teniendo el léxico de reino. A veces seguimos hablando como habla el mundo, diciendo malas palabras, hablando cosas soez que no nos edifican. Pero cuando aprendemos a hablar palabra poderosa y empezamos a soltar esa palabra, todo se tiene que sujetar no a nosotros, sino al Rey, porque la palabra que hablamos es la palabra de Él. Y todas las cosas van a pasar menos su palabra. Y el enemigo se tiene que sujetar a la palabra del Rey. Se tiene que sujetar al Rey, al dominio, a la autoridad. Pero tenemos que entender esto, hermanos, que tenemos que aprender a vivir de la manera que Dios establece. Y para eso es necesario que usted se levante a la mañana y tome la Biblia y le diga: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Dame entendimiento, porque sabe que dice la palabra de Dios que el que no tiene sabiduría, el que quiere aprender, que se lo pida a Él. Y Él va a dar abundantemente y sin reproches. Entonces, si no entendemos, vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, dame sabiduría, porque dice la Biblia que Él hace sabio al sencillo. Amén.
para que podamos aconsejar y que para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere. Amén. Tenemos que aprender la palabra, levantarnos y que la Biblia sea nuestro primer alimento. Antes de tomarse el mate, antes de tomarse el té, antes de comer algo, agarre la Biblia. O siéntese con la Biblia y tómese el mate. Pero escudriñe, aprenda, instrúyase para que pueda ser un vencedor y una vencedora, viviendo conforme a lo que Dios estableció, conforme a lo que dice su palabra, para que podamos gobernar nuestra casa, para que podamos ser unos buenos empleados en el trabajo, para que podamos tener un buen ministerio. Es necesario que aprendamos las leyes espirituales, porque todo está regido por esas leyes que están establecidas. Amén. Están establecidas y son inamovibles, mis amados. Nadie las puede mover. ¿Quién puede hacer cambiar el curso de un río? Únicamente si arman una represa. Lo van a frenar. Pero ¿quién puede hacer que el río que corre para allá corra para este lado? Nadie. Es una ley establecida por Dios. ¿Quién puede hacer que un árbol crezca para abajo? Nadie. Hay leyes. Hay leyes. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos las leyes del reino, vamos a ser personas victoriosas. Vamos a ser gente sabia, gente de gobierno. Amén. Gente que sujete primeramente su carácter. Si yo no puedo sujetar mi propia carne, difícilmente voy a sujetar a un demonio. Si yo no puedo sujetar mi carne, no voy a poder hablarle a mi hijo que se sujete. Amén. Primeramente yo me tengo que someter todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios y tomar esa cultura y empezar a practicarla. Amén. Para que podamos ser gente victoriosa, impartidores. ¿Dónde vamos a llevar cultura? ¿Qué nos vamos a extender si no entendemos qué es lo que vamos a llevar? ¿Sabe que hay colectividades? Allá en mi ciudad hay una colectividad boliviana. ¿Y ellos qué hicieron? Trasladaron su cultura, porque son una colectividad, muchas personas trasladaron parte de su cultura a la ciudad. Ellos tienen su festividad, tienen sus alimentos, su forma de comer, tienen su manera de vestirse. Trasladaron su cultura. Y nosotros, si queremos trasladar esta cultura del reino, tenemos que unirnos como iglesia, hablar todos el mismo lenguaje, caminar todos de la misma manera, para que podamos ser identificados como hijos de Dios. Amén. Tenemos que parecernos, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje, porque si no, no nos entendemos. Si queremos ser una iglesia de expansión, si queremos que Bahía Blanca sea conquistada, tenemos que parecernos en lo cultural, entender lo que dice el Señor. Amén. Que Dios nos ayude, iglesia, a que podamos empezar a poner en práctica la cultura de reino, la cultura celestial, que Jesús vino a traer. Dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a traer esa cultura a la tierra, para que nosotros vivamos conforme el cielo. Dice que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. El cielo se maneja de esa manera y la tierra se tiene que manejar igual. Amén. Tenemos que vivir bajo el diseño. Cuando adoramos, hermanos, como hablábamos el otro día, tenemos que unirnos a la adoración celestial, porque son nuestros consiervos los ángeles, dice la palabra. Amén. Entonces, aprendamos a vivir esa cultura, nutrámonos de esa cultura, participemos y seamos actores de la cultura del reino. Amén. Actuemos, seamos gente que está actuando, no solamente que la sabe, sino que la vive. Porque sabe que hay personas que son estudiosos, que estudian antropología y aprenden las culturas de cada pueblo. Usted puede aprender la cultura, pero la tiene que vivir también. La tiene que vivir. No sea como esa gente que son oidores y no practican. Vivamos una cultura de reino. Vivamos conforme a lo que Dios estableció. Transformemos nuestra vida. Tengamos esa metamorfo que decía la palabra, esa reformar nuestra vida. Reformémonos al reino de Dios.
Volvamos a formarnos al reino de Dios. Dejemos la vieja levadura y alimentémonos de lo nuevo. ¿Sabe que la Biblia habla del odre viejo? ¿Se acuerdan el pasaje? ¿Y del odre nuevo? No se puede poner vino nuevo en un odre viejo, dice la palabra. ¿Sabe por qué dice esa palabra? No se puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque no se puede poner una cultura nueva en algo que es viejo. ¿Entiende? No se puede poner algo nuevo. Entonces nosotros, para poder ser nuevos, estar de acuerdo a la cultura nueva, tenemos que ser un odre renovado. Amén. Tenemos que ser hechos nuevos. Tenemos que ser reformados. Amén. Vueltos a formar, para que Dios pueda meter ese vino nuevo que tiene para la iglesia. Porque si le ponen un odre viejo, va a explotar, porque no va a entender lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero cuando usted es un odre nuevo, Dios puede poner ese vino nuevo y puede llenarlo, y usted puede vivir esa cultura de reino. Desechemos al viejo hombre que está viciado y está corrompido, y transformémonos a la semejanza de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y lo podemos hacer, amén, porque por algo está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra. Y Dios nos deja un peso más grande del que podamos llevar. Así que nos ha dejado esto para que nosotros lo pongamos en práctica. Yo la invito a la iglesia a que pueda poner en práctica lo que dice su palabra. Empiece a gobernar su vida primeramente. Y después empiece a gobernar su casa. Y después gobierne espiritualmente, estamos hablando. El barrio. A veces vienen los demonios a nuestro barrio y quieren hacer estragos con nuestros jóvenes, llevarlos a los vicios, hacerlos que se pierdan, pero nosotros tenemos una autoridad delegada, porque dice que ha puesto todas las cosas debajo de los pies de la iglesia. ¿Amén? Entonces, pero para eso necesitamos tomar todo lo que dice su palabra. ¿Amén? Lo invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Padre, bendito Rey, en esta noche te damos gracias, papá, por tu palabra, que nos habla, que nos enseña, Rey, a que tenemos que cambiar la cultura del mundo y vivir una cultura de reino. Vivir de acuerdo a las costumbres, vivir de acuerdo a las creencias, vivir de acuerdo a las pautas y a las normas que han sido establecidas en tu palabra. Señor, enséñanos las leyes espirituales, que podamos caminar de acuerdo a tus diseños. Padre, en esta hora desechamos todo diseño de las tinieblas. Ordenamos en esta hora que suelte las mentes. Toda estructura en esta hora del mundo es quebrada por tu palabra. Es rota en el nombre de Jesús. Todo paradigma del mundo, todo modelo que el mundo estableció es roto y cae por tierra. Todo sello en la mente que ha sido puesto para que caminemos como esclavos del mundo, lo rompemos ahora. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y nos aferramos primeramente a tu palabra. Nos alineamos a ella. Y ordenamos en el nombre de Jesús que toda obra de las tinieblas suelte las mentes ahora. Todo espíritu de sopor, estupor, que quiera tocar las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús, para robarles el entendimiento, para que puedan vivir y entender tu palabra. Dios, cae por tierra. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre Santo, libertad para que te muevas en cada corazón, en cada mente, en cada alma. Oh Santo, declaramos, Señor amado, que tu reino viene a nuestras vidas. Declaramos que tu cultura viene a nuestras vidas. Declaramos, Padre, y nos aferramos a ella. Nos sometemos en esta noche a tu gobierno, a tu reino, a tu palabra, a tu legislación, mi Dios. Porque hay una legislación establecida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
y gracias Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso a Dios.